Bueno, buenas noches, muchas gracias a la Sociedad Rural, al Ateneo de la Sociedad Rural y a Rosendo Fraga, que es el que está liderando y llevando adelante todos estos actos de la Comisión de la Sociedad Rural, de la Comisión de Homenaje a Roca. Eh, Como es el Ateneo y hay tantos jóvenes, voy a decir algunos recuerdos, porque con Rosendo nos une una amistad de muchos años, pero que tiene que ver con la juventud y con cosas que hacen al futuro también. Con Rosendo nos conocimos en quinto año del Colegio Nacional, en el Sarmiento. Él venía del Colegio Militar y del Champañá. Pero en esos años, que fue el año 70, estaba Onganía, hasta mitad de año, después estuvo Livingston y después venía Lanuse. Es decir, que empezaba un movimiento hacia la democracia. Y Rosendo, en esos años, que teníamos 17, 18, él, que siempre nos aventajó a muchos, a todos, a mí principalmente, formó un grupo que se llamaba Coincidencia. Y ese grupo era justamente para prepararnos a los jóvenes para poder recibir la democracia, para que aprendamos a actuar. Entonces hacía reuniones en distintos lugares, en su casa y en otros ambientes, con políticos, con escritores de relieve, para que podamos escucharlos, podamos preguntarles y sacarnos las dudas. Entre ellos recuerdo, por ejemplo, a Arturo Jaureche, que estuvimos en su casa, o un dirigente peronista, por supuesto, muy reconocido y escritor, y a Emilio Ardoy, que estuvimos en la casa de Emilio Ardoy, donde dio una charla muy buena y habló sobre las políticas de Estado que estaban fijando, a pesar de los desacuerdos que podían tener. Entre ellas recuerdo el tema del uranio, que todavía sigue, o sea que son cosas que se pueden seguir hacia adelante. Así que, bueno, y también tiene una beta roquista que viene por dos lados. Le viene por familia y le viene por esta gran convicción que acaba de volcar y que está volcando en todos estos actos. Su padre, el general Fraga, sucedió al doctor Arce, que fundador del Museo Roca y de la Asociación Amigos del Museo Roca, y lo sucedió el general Fraga. Y el general Fraga en ese entonces le tocó organizar y hacer los cuantiosísimos actos que hubo por el cincuentenario de Roca. Y en ese momento le tocó a él, en un ambiente más propicio, con decretos del Poder Ejecutivo, con actos en el Congreso, con actos en el Poder Judicial y en distintos ambientes, pero bueno, hay una montaña de trabajos que se hicieron en aquel entonces y que lo hizo su padre. Y al padre Rosendo lo siguió mi padre en el Museo Roca, en la Asociación de Amigos. Y a mi padre lo siguió Rosendo. Así que está muy metido, muy imbuido. Y en este año del centenario, Rosendo ha dado con la clave, porque hay organizadas más de 40 conferencias. Ni por San Martín se dan 40 conferencias. Y hay esas conferencias porque él lo ha dado desde el lugar de lo que es la batalla cultural. Si no hubiéramos dado 5 conferencias en lugares cerrados y ahí se terminaba la cosa. Pero él está llevando esto desde ese ambiente. A Roca hay que rescatarlo, no se puede dejar caer porque con Roca cae todo lo que se armó hacia atrás y que es lo que nos ha dado la vida que hoy mismo tenemos, como después vamos a ver. Yo, como no soy tan buen orador, me preparé, por supuesto, y para leer, así que voy a ir llevando un poco los papeles en la mano y leo y los miro. Así que bueno, y después acá en este ambiente que es muy especial, porque hablar de campo en la sociedad rural es muy especial porque muchos de ustedes aparte con toda seguridad descienden de familias que tienen campos desde mucho antes que Roca, a lo mejor de la época de la colonia. Hay gente desde la época de Rivadavia, desde la época de la campaña del desierto y después de la campaña del desierto, que hay una enorme cantidad y sobre todo a principios del siglo XX. Pero muy conocedores, y todos estos fueron grandes estancieros, verdaderos pioneros, sacrificados, inteligentes, que desarrollaron y poblaron las estancias de toda Argentina. Hoy le toca a Roca y sobre él voy a hablar. Roca tiene su reconocimiento como militar, conquistador del desierto, político, presidente, estadistas y otro cuyo máximo galardón, a mi entender, es el de pacificador, por lograr la paz interna, la paz con los países vecinos y la paz regional, que lo demostró en todo momento, no solo en las presidencias, sino en el medio y después.
No solo el malón azotaba la campiña, también lo hacían las luchas internas. A modo de ejemplo, nos cuenta un historiador, para un habitante de Pergamino, por el arroyo de Fontezuela, y hablando solamente de los últimos años, es decir, de los que voy a narrar acá, pero si no hay por lo menos 20 años, 20 más en el transcurso del siglo, para un habitante de Pergamino pasó Urquiza en 1852 rumbo a Caseros, y otras 2 veces, en el 59 y en el 61, para confrontar con Mitre en las batallas de Cepeda y Pavón. Cada pasada, de ida o de vuelta, de los ejércitos, ya fueran de los vencedores o de los vencidos, se pagaba con arreos de hacienda, con exacciones y tributos a los indios amigos, aliados y de uno u otro bando. Además, soportar los robos y asaltos de los dispersos y los desertores. Por eso, nada más preciso y valioso que el lema que elige Roca para su presidencia de paz y administración, que se cumple cabalmente. Pero Roca, con todas esas actividades y títulos, quería ser estanciero y poder estar a la par de sus amigos y de su familia política. Amigos que tenía como Mariano Unzué y Goyo Soler. Pero no son solo estos los motivos que dan impulso a la energía que impone en este nuevo desafío, que se impone él mismo. Lo más importante era la necesidad de ser partícipe de la población del territorio, de completar la obra de la campaña del desierto, del enorme ensanchamiento de las fronteras para la formación definitiva de un Estado nacional que realizaba como hombre público, se sumaba ahora al esfuerzo extraordinario de tantos para poblarlo, cultivarlo, en el mismo sentido del lema de esta sociedad rural, de cultivar el suelo es servir a la patria. Como uno más y desde la actividad privada con su espíritu emprendedor. Pensemos que a esa fecha la población total argentina eran 2.800.000 habitantes en el país de las 13 provincias. Tiene ejemplos en sus hermanos, Alejandro, Ataliba y Agustín, que 13 años antes de la conquista del desierto, en 1866, habían comprado campos en Junín, en la provincia de Buenos Aires, zona de frontera, donde podían sostenerse gracias a la existencia de los junineros, un reconocidísimo cuerpo de milicias a cargo del legendario capitán Pablo Vargas. Roca, vuelto de la guerra del Paraguay, donde Curupaytí había marcado a fuego el espíritu de toda la generación, y habiendo estado posteriormente en La Rioja y Tucumán, se afinca finalmente desde 1871 en Río Cuarto. Ya era coronel, tenía el renombre alcanzado en Ñambé, y compra en el año 74, antes de la campaña nuevamente, en zona de fronteras, recién se había avanzado hasta Río Cuarto, con su hermano Alejandro, donde por falta de estímulo, compra un campo, ¿no es cierto? Pero donde por falta de estímulo, que es lo que decía recién Rosendo hablando de los títulos, de estímulo y de seguridad habían fracasado varios remates públicos de la provincia de Córdoba, que se hicieron en la zona del Río Cuarto. Este campo, un campo muy importante, conocido, Las Terneras, Santa Clara, el Mataco, etcétera, hoy, es un campo que administró siempre su hermano Alejandro. En esto, un escribano Cantón, que hizo el estudio de los títulos de los campos de Roca en Córdoba, da cuenta de que este campo estuvo bien comprado, porque aparte de haber fracasado las ventas que se hicieron anteriormente por falta de interés, en estas últimas el único que cumplió todos los requisitos fue Roca, que selló el pagaré y que levantó el pagaré, cuando otros que se presentaron finalmente no hicieron ninguna gestión, estuvieron presentes y eso volvió. Todo esto eran tiempos en que la tierra era barata en dinero, pero cara en sacrificios y coraje por el riesgo de perderlo todo hasta el pellejo. Lo relata muy bien Dionisio Yolastra en su libro.
Roca tiene campos en distintos momentos de su vida. Por herencia de su mujer, en 1890, Clara Funes, tiene La Paz en Córdoba, en Ascochinga. Por premio de la provincia de Buenos Aires, La Larga. Y por compra, La Argentina, en Solís, provincia de Buenos Aires. Dando lugar a un enunciado que también en ese ámbito se ha instalado como si fuera una acción política, La Larga Paz Argentina, del nombre de los tres campos. Donde Roca se sentía estanciero verdaderamente en La Larga. La Larga es un campo que le da a la provincia de Buenos Aires en reconocimiento por la campaña, no por la campaña, en reconocimiento por haber trasladado los límites de la provincia al Río Negro. Es una ley provincial donde por supuesto que se debatió mucho toda la parte si correspondía que se le diera o no, o si podía elegir el lugar o no. Finalmente se aceptó, le dieron el campo en el lugar que la provincia le quiso dar, que en este caso era en el partido de Guaminí en ese momento, la localidad de Deró, propiamente estación La Larga. Estas eran 20 leguas. Ese campo, aparte, teníamos nosotros, porque sé que hay interés por el tema de los títulos, las cosas y las tierras, porque todos los Roca tuvieron tierra, toda esa generación tuvo tierra y mucha. Básicamente no hubo reparto de tierras, como explicaba Rosendo, sino que hubo venta o remate o entrega de tierra pública a la actividad privada, porque no hubo ninguna entrega por firma de algún personaje o por alguna cosa de decir, andá, llévate, eso es tuyo. Había leyes, hubieron leyes, estaban las leyes de premios y estaban las leyes de ventas de remates públicos y las leyes de ventas, algunas nacionales y otras provinciales. Entonces, porque muchas tierras que al momento de la conquista las provincias firmaron que entregaban a la nación, posteriormente la nación, después de la conquista, se las devolvió a las provincias para su venta y su propia renta. En algunos casos se hicieron por necesidades de urgencia, de economía, y en otros casos realmente para poner en marcha un proceso productivo, que era mucho más necesario. Mi bisabuelo Agustín, nosotros, allá hay un descendiente del general Roca, que es Eduardo Cernadas. Nosotros todos los que llevamos el apellido Roca o venimos de Ataliba o venimos de Agustín. Nosotros venimos de Agustín y Agustín y Ataliba fueron socios gran parte de su vida y tenían campos que fueron comprados. El de Junín con recursos propios obtenidos por el mercadeo de mercaderías en la Guerra del Paraguay. En la Guerra del Paraguay hubo una enorme participación porque nosotros tuvimos, ellos tuvieron a su padre que murió en la Guerra del Paraguay, dos hermanos, Marcos y Celedonio, que murieron en la Guerra del Paraguay, y Julio y Rudecindo, que estuvieron en la guerra, pelearon y volvieron con vida. Y Ataliba y Alejandro, que mercadeaban, tenían el mercadeo de las vituallas para el ejército y estaban allí, pero no en combate. Con eso hicieron ganancias suficientes para comprar lo que era un regalo, porque lo que no valía era la tierra. Así que por eso pudieron comprar tanta cantidad. Y en el caso de las tierras de La Larga, mi bisabuelo compra los bonos de la conquista. Lo de Junín es con dinero. Lo otro son los bonos de la conquista, que también son dineros que se ponen para comprar esos bonos. Eran 4.000 bonos de 400 pesos cada uno, y cada uno equivalía a una legua o 2.500 hectáreas. En aquel entonces todo se manejaba por leguas para que vean la dimensión de lontananza que tenían, porque todo era inmenso, todo era grande, y entonces se manejaban por legua. Una legua cuadrada, 2.500 hectáreas. Entonces allí ese campo que no especularon, compraron y pusieron en producción. Ese campo San Agustín, al lado de La Larga, allí murió mi bisabuelo, por ejemplo, y es un campo que todavía está, por suerte, en manos de la familia. Roca hizo lo mismo. Roca, con ese premio y con los otros campos, podría haber especulado. No era una persona dedicada a la política y a los grandes ambientes, podría haber especulado, esperado una suba, vendido, o directamente no dedicarse a la administración de La Larga y de los otros campos, simplemente entregarlo a un administrador y que de tanto en tanto le hicieran una rendición de cuentas.
Pero él no tuvo contradicciones en su vida. Debía recibirla, poblarla y convertirla en una estancia. Era su obligación, así lo sentía. Era probarse de nuevo en una lid distinta. Era la senda del progreso social, el desarrollo de la industria rural, como la llamó José Hernández. Todo el tiempo en su libro habla de la industria rural, era una verdadera industria. Cientos y cientos de puestos de trabajo había en cada estancia. Recién hacía un año que empezaba su presidencia. Yo me imagino la alegría, pero también la significación mirando ese desierto de tantas penurias y sacrificios, ahora ante el desafío de ponerlo en movimiento, de cuidarlo en su naturaleza, pero sacarle de sus entrañas las riquezas que el país necesitaba. Era una nueva conquista del desierto, la de la civilidad y la del trabajo organizado. Poblar una estancia, formarla, presupone justamente el estado de naturaleza del mismo. En aquel entonces, completamente virgen. La gran llanura sin límites, sin árboles para la protección y sombra, la lejanía y el desafío. Esto en la larga significaba campo natural de cañadones, lagunas, las cortaderas, el pasto puna, los pajonales, el médano, los bajos. Roca toma los servicios del capitán Marcos Sastre, joven oficial expedicionario del desierto que había hecho la campaña como ayudante de Roca. Hombre de su confianza, con quien tiene a partir de ese momento una estrecha correspondencia con todos los detalles que quiere hacer en la larga. Ahora voy a leer pedazos de correspondencia para que vean la cantidad de detalles, de cosas que un presidente de la República estaba día a día, con todas las cosas que había en ese momento, la transformación, el progreso, etcétera, cómo él estaba encima de todo esto y no en una cosa lejana, sino que era prácticamente un manejo casi directo. A modo de ejemplo, el 17 de abril de 1883 le escribió a Sastre: tome posesión de 6 leguas de la cabecera del campo. Las otras 14 las vamos a alquilar. Y aún también de las 6, hasta que las empieza a poblar, deja una parte en alquiler. 15 días después, el 1 de mayo, le escribe nuevamente. Le dice: he recibido sus cartas del 17, 21 y 26 de abril. Esto lo traigo a colación para que se vea el intenso intercambio que tuvo con Sastre. Debe empezar alambrando el campo primero, esas 6 leguas. Alambrado que, a no dudar, y de acuerdo con José Hernández, es la modificación de mayor consecuencia introducida a la industria rural. Este es el primer paso en el camino de un incalculable progreso. Divisiones internas para el cuidado especial y separado de las haciendas. Vacas de cría, vaquillonas, novillos, terneros, toros, en las distintas épocas del año. Y que coloquen al estanciero a cubierto de todo peligro de epidemia. Epidemia no era una enfermedad, epidemia en ese momento era el nombre que se le daba a la seca, que podía costar de 80 a 500 vacunos por legua. Así que era una verdadera epidemia, morían y no alcanzaban los cuchillos para cuerear. Tema primordial al que se dedican muchas cartas, este del alambrado, y durante mucho tiempo. Y en todas las cartas al de la economía, que hay en todas. Al referirse, por ejemplo, esperaremos unos 5 o 6 meses en que llegará el tren a Sauce Corto, que era Coronel Suárez, que quedaba a 120 kilómetros, más o menos en línea recta, hoy sería por ruta un poco más, que es mucho más económico el ferrocarril que la carreta, y va a empezar a desaparecer de a poco el tema de la carreta. Mientras tanto, no conviene comprar toros ni caballos finos, arríglese con los que tiene ahora la hacienda. Pero una vez hecho el alambrado,